אשיר על אדוני כי גאור סוס ורוחבו רמה בים בכוח ימינו עוזי וזמרת יד ויהי לי ישועה אלוהי אבי ארומם אותך אשיר על אדוני כי גאור סוס ורוחבו רמה בים בכוח ימינו עוזי וזמרת יד ויהי לי ישועה אלוהי אבי נרומם אותך על כל הניסים שעשית לנו אבא ועל הנפלאות שעוד תעשה זרועך נטויה שלא קצרה מלהושיע תן לנו לראות יושב בתהילות לא לנו כי לך המלחמה ראינו מה קורה כשאתה מתערב לך הניצחון לך כל הגבורה אם איננו נשואות שרים לך תודה על כל הניסים שעשית לנו אבא ועל הנפלאות שעוד תעשה זרועך נטויה שלא קצרה מלהושיע תן לנו לראות על כל הניסים שעשית לנו אבא ועל הנפלאות שעוד תעשה זרועך נטויה שלא קצרה מלהושיע אבל תן לנו לראות יושב בתהילות לא וחי, לא וכוח, כי אם ברוח אדוני צבאות, לא נראה, נמשיך לפתוח, שומר הברית, מקיים ההבטחות. לא וחי, לא וכוח, כי אם ברוח אדוני צבאות, לא נראה, נמשיך לפתוח, שומר הברית, מקיים ההבטחות. לא וחי, לא וכוח אם ברוח אדוני צבאות לא נראה, נמשיך לפתוח שומר הברית, על כל הניסים שעשית לנו אבא ועל
Hola, hola. De los muchos buenos cantos que tiene y las cosas esplendorosas que tiene la escritura, pues solo como una exaltación en hebreo desde el Estado de Israel, ellos lo hicieron para Hanukkah, es 2023, como ven. No son cualquier perla en dulce tampoco, pues siguen mucho la tradición. No se les criminaliza, pues se les da la libertad. Y más bien sí se puede sacar lo bueno que se pueda rescatar de esto, que es pues, una exaltación que se basa precisamente pues en el cántico de Moshe o Éxodo capítulo 15. Dice este grupo, o Solu Israel, esta canción hebrea de exaltación se basa en el cántico del mar, escrito por Miriam y Moshe, que proclama la victoria de Elohim sobre los enemigos. La batalla pertenece a nuestro poderoso y también es la victoria. Él será exaltado entre las naciones, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de Israel. Creemos en Yeshua Mashiach, es príncipe de paz y puede traer paz en la guerra, el Señor de los ejércitos celestiales. El enemigo se dedica a difundir odio, rencor y mentiras, pero el Padre también trabaja para extender su reino y derramar su amor en su pueblo. Judíos árabes no deben luchar entre sí, sino magnificar juntos al poderoso que vive. Mientras el rey Josafat luchaba contra el enemigo, colocó a los adoradores frente al ejército y declaró: Odula Adonai, gracias al Padre, porque sus misericordias perduran para siempre. Nosotros también declaramos su fidelidad dándole exaltación, y exaltado sea Adonai, solo Israel. Entonces, Cántico del Mar, Moisés, Éxodo, Shemot, capítulo 15, versículo 1. Entonces Moshe y los hijos de Israel prorrumpieron un cántico al Padre y hablaron diciendo: Cantaré al Todopoderoso porque simplemente ha triunfado. A caballo y su jinete arrojaron al mar. Él es mi fortaleza, Yah es mi fortaleza y mi cántico. Yah ha sido por salvación. Él es mi Elohim y lo exaltaré. Elohim de mi padre, de mis antecesores, dice la escritura en hebreo, y lo exaltaré. Yah es varón de guerra, Yah es su nombre, o Yahu, según lo más antiguo que se ha encontrado bajo la arqueología y de las escrituras que se encontraron en Shiloh, bajo las tablillas de maldiciones. Según Yahoo, ¿no? Es lo más arqueológico, es lo más lingüístico y correcto que se podría decir. Si quisiéramos basarnos en alguna pronunciación del nombre, ¿no? ¿Por qué el cántico de Moshe? Porque vamos saliendo de de Pesach y Bikurim hacia Shavuot. Y es evidente que si nosotros estamos buscando esa promesa de ascensión, de transformación, habiendo pasado ya por una transformación en nuestras vidas, el efecto de la resurrección, pues nada de eso pasa si no pasa la muerte primero, ¿no? Morir al pecado. Este efecto que pasa en el pueblo de Israel, pues es un efecto que se refleja en nuestras vidas, se refleja en la vida del Mesías en su obra de redención también. Vamos a ir allá rapidito, espero no ser sobreabundante en muchas cosas, pero es un entendimiento general, es una teología que se comprende aún dentro del cristianismo. Y el mismo Islam también lo llega a enseñar, en lo que poquito puede entender de nuestro Señor, de Mashiach, de Yeshua, el Adón. Entonces, eh, una sombra profética de cómo Yeshua es rey y no cualquier otro profeta, y no cualquier, porque él es rey desde antes, vino a manifestarse en carne como rey para poder tener autoridad sobre la carne y mostrar a la carne cómo es que se domina al enemigo o domina su propia tierra para poder ser partícipe del monte de santidad. Lo curioso es que aquí dice que Yah es varón de guerra y muchos dicen Yah es un hombre. Y bueno, si quieren creer en los antropomorfismos o no creer en ellos, pues eso es decisión de cada quien. Yo creo que todos tomamos interpretaciones y nadie tiene por qué exigir una literalidad en el entendimiento o una interpretación
única de cada persona. Todos tenemos aportes que dar a la palabra y tienen que respetarse. Desde que no se enseñe el pecado, desde que no se enseñe la transgresión, o desde que no se enseñe a vivir la palabra en letra, porque muchas veces en un ejemplo, en Matzot, en los panes sin levadura, el que coma leudado será cortado de su pueblo. ¿En serio creen que ustedes que comer leudado literalmente es un pecado? Porque si se está muriendo de hambre cualquier persona, o digamos que literalmente no puede dejar de comer porque tiene una condición física que le impide, una enfermedad, etcétera, debe de consumir cualquier cosa, y en este caso no tiene sino un pan, pues que se coma el pan, primordia la vida. Eso no quiere decir que vaya a pecar. Lo mismo pasa en Yom Kippur. El que no ayune será cortado del pueblo. No se pregunta literalmente significará eso. ¿Qué significará eso en el espíritu del mandamiento? En lo que el mandamiento y su fruto tiene, el fruto del mandamiento como tal, la vivencia del mandamiento como tal. Son cosas que uno tiene que manifestar e interpretar de acuerdo. El Ruach nos va guiando a nosotros, no de acuerdo a la letra. La letra de nada sirve. Y eso es muy importante tenerlo claro y recordarlo. Así que, pues mire, el Padre por medio de su obra, eh, por medio de Moshe, arrojó al mar los carros de Faraón, versículo 4. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrirán. Los abismos los cubrirán. Mira, como piedra descendieron a las profundidades, el pozo del abismo. Tu diestra, oh Yahu, es majestuosa en poder, oh Padre. Ustedes saben, yo les digo Padre aquí, y para no, él es el mismo título que el mismo Yeshua nos dejó, el mismo Salvador nos dejó acerca del Padre. Y si cree alguno que debe manifestar algún nombre sobre el Padre, está bien, pero no enseñe que eso es un dogma, porque pues ahí sí, ni siquiera el mismo Mesías enseñó un dogma sobre el nombre. ¿Y qué se le puede hacer, no? Mucho se ha hablado sobre el tema, y la verdad es que hay más religiosidad por parte del mesianismo y las raíces hebreas que ni siquiera un propio entendimiento de cuál es la majestad del nombre o la autoridad, la representación de llevar el nombre del Padre en la vida del creyente. Tu diestra, oh Padre, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Padre, aniquila al enemigo. Versículo 8. Con el viento de tus narices se amontonaron las aguas, fluyeron erguidas como dique, los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Duro. El enemigo dijo, el orgulloso, el altivo dijo, porque está hablando de quién, del jactancioso, del faraón. Perseguiré y apresaré, repartiré despojos. Yo voy a hacer, yo se meta, usted no se meta, sino usted también le cae. Algo así. Mi alma se saciará de ellos. Desenvainaré mi espada y la destruirá mi mano. Entonces, este faraón, y muchas veces nosotros creemos que nuestra propia justicia es la correcta. Y aquí es lo que está diciendo, un corazón altivo, un corazón de piedra, no va a tener esa sensibilidad para con su prójimo. Entendiendo que era faraón en su contexto, nosotros entendemos que si en nuestra propia tierra nosotros no somos capaces de compadecernos con ese que está bajo nuestro dominio, bajo nuestra vista, bajo nuestra responsabilidad, y no hacemos sino humillarlo, pues nos convertimos en esos faraones, ¿no? ¿Qué nos libera? El Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh. No, pero soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Padre? ¿Quién como tú entre los dioses, oh Padre? Y bueno, esta palabra aquí muchas veces la traducen como jueces en otros términos, pero este Elohim tiene una gran cantidad de Elim, ¿quién entre los Elim? Y si los juicios que hizo al mar, a Egipto con todos los dioses
hubiesen sido especie de liberación como cuando Yeshua vino y liberó al pueblo de Israel atando demonios y espíritus inmundos que no enseñan sino a aborrecer, idolatría, odio, venganza, repudio, y eso cae la enfermedad en el cuerpo, ¿no? O conlleva a blasfemar el nombre del Padre, el Espíritu de Santidad, para que no more o para rechazarlo, ¿no? Somos nosotros que lo rechazamos en últimas. Entonces, ¿quién como tú, oh Padre? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? En santidad, buenas obras, justicia, misericordia, temible en las exaltaciones, hacedor de prodigios. En tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste. Lo has guiado con tu fortaleza, con tu fortaleza. Así nos guía el Padre con su amor, con su misericordia, con su fuerza, la que nosotros no tenemos para poder de pronto cumplir con mandamientos que de una manera u otra se nos hacen difíciles, para poder mantenernos en santidad, porque obviamente nadie puede decir que lleva una vida de santidad si no es obedeciendo mandamientos, sino obedeciendo su propia tradición, ¿no? O en palabras claves, ¿no? Para empezar a hablar, hablemos con clave. Entonces, no hay que hablar con clave para saber quién es papá y qué autoridad desempeñan sobre los demás, porque muchas veces los que están bajo la religión, especialmente la católica, ellos dicen, no, esta es la única y la verdadera. Y la autoridad del Padre es la que está en el vicario, ya que es un tema tan actual, ¿no? Pero muchos señores hay sobre Egipto, para que se den cuenta, entre los dioses, entre quién como tú, entre los dioses, entre todos esos señores, entre todos esos patrones, entre todos esos dueños, entre todos esos pastores, entre tantos oficiantes, entre comillas, porque claro, no son de séquito denominacional, no son capaces ni siquiera de sujetarse a un gobierno, entonces ya corren el peligro de caer en una secta, al menos una religión o un servicio social religioso que está dentro de los lineamientos de un gobierno, se sujeta a unos lineamientos para que al menos las cosas no se salgan de control, ¿no? Entre comillas, aunque aún así muchas veces pasa y se sale de comillas. Pero bueno, eso depende también del contexto y la manera como uno vea las cosas. Y cada quien es libre de mirar en dónde se siente libre. Si dentro de muchos de ellos que dicen ser libres y a pesar de eso dicen es que este es mi Padre o este es mi majestuoso, ¿no? Y este es mi santo, pero resulta que es el Padre, el Eterno, Hashem, el Todopoderoso. Independientemente del título, todos estamos mirando quién es el que es el dueño de la vida. Y que si creen que el Eterno es una palabra diferente a Hashem, es el mismo título. Es un mismo título que le pone un hombre, ni siquiera lo escritural. Otra vez, se amarran con literalidades de palabrerías y no llegamos a un consenso que si nos lleve a santidad, como si de pronunciar un nombre fuera algo, no sé, habemos santos y sale la varita así, Harry Potter y ¡pum! Entonces todas las vestiduras son blancas. No, eso no es así. Eso es parte del mismo, la fitechería santera que ha enseñado la promulgación de enseñanzas positivas egipcias o clavículas positivas egipcias, las mismas que utilizan en el evangelismo para decir, tú decláralo. Entonces, si pronuncias un nombre, ya estás correcto. Pero, en fin, cada quien es libre de pronunciarlo como bien le parezca. Al fin y al cabo, desde que no sea un dogma, no tienen por qué eh, caer en literalidad, ¿no? Este es mi majestuoso. Este es quien como tú entre los poderosos, quien como tú entre los jueces, quien como tú entre los espíritus, porque el Elohim también produce espíritus en cierta parte de la escritura. Majestuoso en santidad, pero majestuoso en santidad,
solamente uno. En misericordia conduciste al pueblo y redimiste, tú has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. En tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste, lo has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. Hermoso es esto. Hacia la morada de santidad, el pueblo fue, fue llevado. Aquí podríamos hacer la concordancia muy clara de que lo que el Padre siempre quiso con el pueblo, a pesar de que los llevaba por el desierto, fue santificarlos y ser con ellos, participar con ellos, esa esencia de lo que Él es en su pueblo, para que Él se manifestare, para que Él se recreare con la creación y nosotros con Él, y todos alcanzáramos esa perfección de ser santidad. Sean santos porque yo soy santo. Si vamos aquí a... bueno, vamos a terminarlo y después vamos rapidito para empezar a cambiar textos. Los pueblos oyeron, temblaron, pánico sobreacogió a los habitantes de Filistea. Se turbaron los caudillos de Edom, el caudillo, los vicarios de Edom, los fuertes de Moab, los asaltó el temblor y todos los moradores de Canaán desmayaron. Los que estábamos hablando la vez pasada, ellos no prevalecen ante la fortaleza del que nos guía en santidad, por medio del aliento de santidad, que es poner por obra sus juicios, sus mandatos, que son justicia y misericordia. No porque yo empiezo a creer, digo, yo creo en Él y ya, y listo, entonces me importa un pepino el resto de la escritura. Cada quien sabe qué aplica en su vida para saber qué es santidad y qué no. Pero no que no sea fuera de la escritura, porque lo que no es de la palabra es abominación. En fin, versículo 16, Éxodo 15, caiga sobre ellos terror y espanto por la grandeza de tu brazo, enmudezcan como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo. Mire esto, hasta que llegue el tiempo de la redención. Oh Padre, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste, hasta que llegue la trompeta final. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, estable, inmovible. Dice por allá Pablo, para que las cosas que son amovibles sean conmovidas una vez más y queden solamente las inconmovibles. Oh Padre, que hiciste para tu morada el santuario, oh poderoso, que establecieron tus manos. Moisés, por medio del aliento de santidad del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, declarando que los estaba llevando después de haberlos lavado por el mar rojo, el mar de juncos, a la morada de su santuario. ¿Para qué? Para que él reinara eternamente y para siempre. Y si este para siempre solamente es para un momento, entonces aquí reina solamente por un momentico hasta que vino el Mesías, y ahí es un reino diferente. Es el mismo reino, obviamente con más exaltación. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Y obviamente entonces aquí la majestad, por lo que entendemos que el esplendor de lo que fue el primer pacto no refleja el esplendor del que es el segundo pacto, que tiene mucho más esplendor porque ya miramos a Mashiach cara a cara, al Padre Todopoderoso firmemente, fielmente, sin velos, porque no es un servicio en letra, sino en el Ruach. ¿Por qué? Porque está dando vida a los demás cuando vamos pasando, cuando no. No que estamos denigrando y dejando repudio, sembrando discordia, etcétera. Fíjense, porque la carta a los Efesios es tan clara y muchas veces es como se domina muchas veces esta carne, y es como la misma manera el mismo Mesías dispersó las tinieblas cuando él empezó a dispersar al pueblo de Israel para santificar gente de su propiedad y fundar esa semilla en el reino de los cielos que crece hasta el día de hoy como ese gran monte, ¿no? Cantad al Padre porque se ha magnificado grandemente. Verso 21, porque se ha magnificado grandemente. Él se majestuoso a sí mismo, se engrandeció a sí mismo, al caballo el jinete echó a la mar. ¿Mm?
Es lo que decía Miriam, porque se engrandeció a sí mismo. Ahora, si vamos al 18, versículo 18, em, reinará eternamente y para siempre. Ese reinará Leolam Baed, Leolam Baed. Cuando vamos al Strong o al Calogos, ya reinará por siempre. Aquí está el Baed, por siempre, antiguo, eternamente, eternidad, eterno, perpetuamente, perpetuo y por siempre. Obviamente, esto es una definición de nuestro contexto actual. En definición, el término perentorio, en ejemplo, por implicación, duración en sentido de avance. Y una vez hecha la obra del Mesías en el madero, ¿qué pasó por encima? ¿Qué pasó por alto para poder poner a sus enemigos en ridículo y él pasar por encima y magnificarse? Bueno, su derivación viene de Adá, que significa avanzar, pasar o continuar, causativo de remover iniquidad, especialmente engalanar, ponerse encima un adorno. Si nosotros pasamos de muerte a vida, recibimos la promesa del aliento santo, así como ellos lo recibieron, caminando hacia Shavuot, caminando hacia Shavuot. Así lo quieran hacer contando Homer o contando semanas. Lo interesante es la misericordia. Ataviarse, adornarse, mire, pasar y quitar. Este mismo Adá en el Blue Letter Bible, que tiene el esquema bíblico del Trayer. ¿Dónde está? No, este es el esquema vivo. Acá es ponerse, eliminar, transmitir, adornar, pasar, dice. Y el ad, que es el que dice por la perpetuidad, para siempre, futuro continuo, o de tiempos pasados, para siempre el futuro, de una existencia continua. Entonces, ¿qué pasó? Propiamente un término perentorio, es decir, por implicación duración en el sentido de avance y perpetuidad. Es la definición del strong, sustancialmente un sustantivo, ya sea una preposición duradera. El léxico de Brown Diggers, mire, el Ginicios que me gusta más a mí, todas las entradas que tiene, to pass over, to go on, pasar por encima, seguir, to go on, seguir, dar continuidad, progresar en espacio, en tiempo, desde la perpetuidad del tiempo a la eternidad. En fin, esto se puede ver si nosotros miráramos, por ejemplo, no sé, estoy seguro si Jeremías 31:23, espero estar bien. Bueno, vamos a Jeremías 31:23. Cuando yo haga, y bueno, los que están volviendo de la cautividad, así dice el poderoso de los ejércitos, Elohim de Israel, cuando yo haga volver sus captivos, se volverá a decir en Judá y en sus poblados, Yahu te bendiga, enamorada de justicia, el monte de santidad. Ellos dicen que es monte de Sión, pero el monte de Sión nunca, aunque en su tiempo hizo relevancia a lo que fue Jerusalén, la terrenal. Acuérdate que existe también la Jerusalén, la celestial, en la que estamos sentados todos desde un tiempo de antes. Muchos salmos siempre hace alusión a que el salmo al monte de santidad
no necesariamente era Jerusalén, la terrenal, porque esa era una sombra de, según Gálatas, de la que nosotros nos sentamos ahora, que es la celestial. Y muchos quieren decir es que la Torá salió de Sión, ojo, y entonces ¿de dónde vino la Torá? ¿De dónde vino la palabra? No hagamos pasar del mal ni que descienda del cielo para que digas que no se puede cumplir, mas sin embargo la palabra vino del cielo y atravesó la profundidad de las tinieblas. ¿Para qué? Para tener dominio y decir no tengamos excusa. Por allá en Romanos dice algo parecido. No era este, no era este lo que quería decir, pero entonces vamos más bien a 1 Corintios 10:1. Aunque tiene su más o menos contexto, pero bueno. Porque no quiero, hermanos, que ignoren, versículo 1, 1 Corintios, capítulo 10, que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moshe todos fueron purificados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, la de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Pero el Padre no se agradó de los muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto, y todas estas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos que codiciaron. De pronto una casa, de pronto un banquete, de pronto buena comida, buena bebida. Perdón, no estábamos viendo por acá. em, de pronto, no sé, tantas cosas que se desean en la carne, ¿no? Viajes, de pronto creer que porque nosotros estamos dando un servicio aquí, nosotros como familia, mi esposa y yo, gracias a mi esposa por todo el apoyo que me da, y porque yo al menos tengo que dar mucha exaltación al Padre por la vida de mi esposa. Yo vine a hacer este servicio porque ella fue la que me trajo aquí. Su firmeza, su fidelidad, su perseverancia, sus oraciones. Yo era un ateo letrado, un ateo inmundo, y gracias a lo que el Padre hizo por medio de mi esposa, pude cruzar ese mar. Estoy en este desierto peregrinando, recibiendo el mismo maná celestial que todos recibimos de lo alto. Y el único Padre que tenemos está arriba. Nadie está por encima de nosotros dos, sino Mashiach, para que venga a querer autoridad sobre nosotros. Ningún varón, amados hermanas, gente que se crea, puede estar por encima de ustedes, menos un papa, un representante de Cristo. Imagínate, ese es anti-Mesías. Si no es el mismo Mesías, por medio del aliento de santidad que nos enseña, que nos guía, que nos fortalece, que nos alimenta, ¿no? Que está mirando la talla del calzado de nuestras sandalias todos los días. ¿Quién? ¿Quién? ¿Será que el Papa va a estar pendiente de eso con cada uno? Miren dónde vive, tanto dinero que tiene y una cantidad de gente muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque uno ve eso y uno dice, no, porque no hay amor del Padre en ellos. ¿Cómo puede alguien amar si no ama al Padre? No puede alguien amar al Padre si no conoce al Padre. Eso no puede amar a su prójimo si no conoce a su Padre. Es muy sencillo decirlo, ¿no? Pero hacerlo es donde se tiene que demostrar. Dime tú, defíneme el verbo hablar. Tú puedes definir el verbo hablar. Estás entendiendo que el otro está hablando. Defíneme el verbo amar. Muéstrame cómo estás amando. Defíneme el verbo cantar y tú ves la acción de cantar. Defíneme la acción de ser humilde, ser sencillo, ¿no? Y todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos, el deseo de la carne, de cosas malas como ellos consideraron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentaron a divertirse. ¿Mm? Ni murmuren, tal como algunos murmuraron por el destructor. ¿Qué será lo que hay dentro de alguien que empieza a murmurar? Aparte de lepra que contamina el cuerpo y todas esas malas químicas que llevan a la carne, que poco a poco va deteriorando el cuerpo
aún más, como si no fuera poco el deterioro natural que tiene el cuerpo. Pues mire, como ejemplo acontecieron y fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces, el reino sigue, a quien nos ha alcanzado el fin de los siglos. El fin de los siglos, este siglo que estamos andando nosotros, que empezó desde que el Mesías vino y que es el Olam del Mesías, el Olam mesiánico. Así que piense, el que piense que está al firme, mire que no caiga, no huyan de la idolatría. Y ahí empieza a hablar, mire, del pesa, la copa de bendición que bendecimos, no la comunión de la sangre del Mesías, el pan que partimos, no la comunión del cuerpo de Mashiach. Entonces, muchos hacen divisiones por esto porque creen que es que, claro, pueden ellos discernir que ellos sí conocen qué es el verdadero pacto, la verdadera cena de Pesaj y tú no puedes participar de ello. Uf, entonces hay filtros donde la sangre no cayó, ¿no? Esto, esto que el Padre hizo por medio del pueblo de Israel se refleja en el Mesías de cómo Yeshua vino a ser rey, cómo su majestad vino a ser mostrada para con nosotros y que nosotros podamos heredar el reino de los cielos, heredar el reino de los cielos. Em, fueron purificados en el mar, fuimos purificados por medio del aliento de santidad. El Mesías también fue purificado, también fue ungido por medio del Padre, no con mano de hombres, para que no sea un reino terrenal, porque no es un reino de esta tierra, es un reino celestial, siempre ha sido un reino celestial. Pero es que este año todavía quieren más sacrificios, quieren un templo para seguir haciendo, quieren una congregación para reunirse en su lugar, no saben salir de su lugar porque si salen de su lugar les van a quitar su dogma o no son capaces de lidiar con un dogma diferente sino el que ya saben. No piquen allá porque si ustedes pican allá van a caer en transgresión. El Padre sabrá si lo sostiene o no, pero deje que la libertad fluya y los que están encerrados y se sienten fluya y no pueden compartir, salgan también de esa monotonía. ¿No les parece el colmo que cuando alguien no sea capaz de compartir con otros simplemente porque otro lo va a criticar o va a decir algo? ¿Qué es eso? Eso es manipulación coercitiva. Ahí hemos puesto algunos sobre cómo es que las sectas funcionan, para que al menos tengan algunos clichés de que sí puede colarse por el mosquito, ¿no? O se tragan el camello, porque de los ambos hay, de los ambos hay. No de los que son solamente legalistas, como los que no quieren obedecer mandamientos como tal. Y si empiezan a decir, es que eso que tú estás haciendo, uy, eso no es de Cristo. O es que eso que tú estás haciendo, eso no es de Yeshua. Porque como no dice Yeshua, entonces ya caíste de la gracia. No dicen gracia, pero ya están poniéndolo a uno al lado de un puerco, de un perro y de un cerdo. Fíjense, es una mala interpretación del acusador. El mismo Mashiach fue tentado en el desierto por el acusador, por el Satán. Es que este pan tiene que ser piedra para ti. Fíjense, este pan tiene que ser piedra para ti. Conviértelos tú en pan. Convierte en ellos el pan en piedra. Ya no edifica, ya se los llenan sus manos de piedra para que ustedes apedreen a sus hermanos, a sus familiares. ¿Mm? El Mesías dijo no, todo lo contrario, ¿sabes qué? No, fue tentado en el desierto, fue ungido por el Padre, fueron ellos así pasados por el mar muerto y dieron el maná en el desierto. Eso que no pudo hacer el pueblo de Israel lo hizo el Mesías. Y de esa manera empieza a reinar, a recibir la autoridad, a perfilarse como con los hechos de autoridad de que él era el rey manifestado, ¿cierto? Demostrando su autoridad con hechos. Em, esto de que se marca en autoridad con hechos tiene mucho que ver con la humillación y la exaltación. La humillación y la exaltación tiene algo que, ¿cómo les diría yo? Refleja en el creyente mucho de cómo interpreta la escritura.
¿de qué manera vamos a querer nosotros recibir? O solamente queremos recibir y no queremos dar. ¿Qué tenemos que dar? ¿Qué podemos dar? Porque no necesariamente podemos dar muchas cosas, con solamente participar, orar, ¿no? Fíjese que no estamos atados a elementos literales ni físicos para decir es que no puedo hacerlo. Estamos sujetos a lo que el aliento de santidad ponga en nuestras vidas y que no tienen que ser manojos ni cestas de frutos para ofrecerlos en el santuario. Porque tenemos cestas de frutos en nuestras casas de oraciones, de buenas obras, de amor, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de dominio propio, etcétera. Y eso es lo que sí realmente. Humillación y exaltación, la ironía en la narración de la obra de redención del Padre por medio de su manifestación en carne, Yeshua, resulta ser su elevación a la realeza. Una manera, si no la más obvia y fácil de comprender, porque evidentemente pueden haber muchas más para poder interpretar la escritura, en el Evangelio de Marcos a Jesús, Yeshua, nunca se le llama rey hasta que se presenta ante Pilato camino a la madero. Sin embargo, en ese momento, el espacio de 30 versículos se le llama rey 6 veces. 3 veces por Pilato, 2 veces por los burladores junto antes de su crucifixión y una vez por la inscripción sobre la cruz. ¿Mm? Ahí están los versículos. Esto es, si no estoy mal, Marcos, bueno, no estoy seguro, tendría que, para que lo puse, no lo complementé. Les quedaría como tarea. Me perdonan ahí. A ver, no lo puse. Voy a tener que copiarlo y buscarlo. Estos ejemplos de basileos o rey están cargados de ironía, ya que ninguno de los personajes, ni Pilato, ni los soldados burlones, visten a Mashiach con atuendos reales, y él tenía autoridad sobre, los atuendos reales porque él es el rey, siempre ha sido el rey. Solamente que tuvo que manifestarse en carne para ser ¿qué? Rey sobre la carne también y sobre el Seol, sobre las llaves del infierno. Por eso es que al ser levantado, él tiene autoridad aún sobre las llaves del infierno. Una vez que viene sobre la carne y muere, por eso tiene necesidad de morir en carne, no en rúa, porque el que muere en rúa, pues ahí sí apague y vámonos, para que vea. Es que el diosicidio es un mal entendimiento de lo que es la obra de santidad o el litigio del reino de los cielos, como tienen que entenderse las autoridades celestiales sobre autoridades físicas y carnales. De eso es lo que más o menos estamos hablando. ¿Sí? Ni el compositor anónimo de la inscripción Rey de los Judíos no sabía que él era rey. Ni los transeúntes burlones del Gólgota no sabían que él era rey. Creen realmente que Yeshua era un rey. Ellos no creían que eran rey. Tanto judíos ni gentiles, todo lo pasaron por alto. Además de llamar rey al Salvador, vestirlo con atuendos reales y arrodillarse ante él, los verdugos de Jesús también se burlan de sus pretensiones de realeza, siendo empalado entre los dos bandidos. Marcos 1, 12 y 13, creo. Voy a mirarlo por acá rapidito, vamos a ver. Uy. No, es cuando recibe la unción y la tentación. Después de ser ungido, mire, es tentado. El pueblo de Israel, después de haber pasado por el mar, pasó por el desierto. Pero ellos sí, pero el Mesías enseñó cómo era que tenía que dominarse ese reino, cómo llevar el reino para poder ejercer su ministerio. Nos enseñó eso, hacer eso mismo. No hay diferencia, ¿no? Esta entronación y coronación del Mesías tiene mucho que ver con el que se humilla será enaltecido y eh, perdón, Mateo 23, sí señor.
estoy ya cerrando. Si pudiéramos cerrar aquí rapidito. Dice Mateo 23, entonces Yeshua habló a las multitudes y sus discípulos diciendo, sus alumnos, en la silla de Moisés se sientan. ¿Qué les parece? Yo soy el vicario de Cristo. Si no lo dicen de la manera que yo lo digo, que lo he repetido por los últimos no sé cuántos años, los judíos, y es que no es por medio de la interpretación de los sabios con todos los libros que hemos escrito, no. No hay ninguna diferencia entre los fariseos y escribas de tantos años anteriores a lo que se levantan hoy entre tantos diferentes grupos de raíces hebreas, mesianismos, cristianismos, evangelismos, catolicismo. Mas, sin embargo, él les dice, háganlo. Todo cuanto les digan, háganlo, pero no lo hagan conforme a sus hechos, como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas, las que enviaron allá al profundo del mar, los caballos que pasaron al fondo del mar y se ponen sobre sobre los hombros de los hombres, porque ellos no las quieren mover ni con su dedo. Pero sí, mire, aquí tenemos un servicio de 4, 8 horas. Aquí oramos, aquí sí hablamos en hebreo. Aquí sí sabemos cuándo es el calendario lunar, el propio. Estamos esperando el Yovel para ser liberados, porque para eso era el tiempo visto de cada 50 años, para llegar a un Yovel y poder descansar la tierra, cosa que no se hace hoy en día, porque el verdadero descanso en el Mesías llega cuando tú crees y cambias. Sí, vemos la luna, vemos las señales en los cielos y en la tierra, las que quieran ver. No tienen que ser simplemente las que ustedes interpretan en sus propios grupos. Es el de Enoch, genial que sea el de Enoch. No tiene ningún problema. ¿Quién dijo que era idolatría? Los mismos apóstoles hablaron y escribieron de lo que ellos leían en Enoch. Ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos. ¿Sí? Son muy religiosos en todo lo que dicen y aman el primer reclinatorio en las cenas, en las primeras sillas de las sinagogas, de las iglesias. Allí están. Ahí están los primeritos en llegar, los que siempre están cumplidos. Yo el primero en saludar. Pero cuando quieren hacer una obra de misericordia son los primeros para tirar la piedra. No llamen a su Padre suyo a nadie en la tierra. Habemos Papa, conclave, pues uno solo es su Padre, el celestial. ¿Qué religión hay ahí? Ninguna. Ni sean llamados que caudillos, líderes, pastores, etcétera, porque uno es su líder, uno es su maestro, uno es su profesor, uno es, etcétera. El Mashiach, el Mesías, Cristo, como lo quieran llamar. Y el problema no tiene que ser el idioma, el problema es que se efectúe la justicia y la misericordia, porque se ha exacerbado así el pensamiento de las raíces hebreas creyendo que son más y la misericordia y la justicia la tienen de menos, creyendo que entonces mirar las bóvedas celestes y entonces las energías y las vibraciones y todo lo que es ese sincretismo religioso de pensamientos y conocimientos de la nueva era, del gnosticismo y ajenos a la palabra de poder que es tan sencilla y tan simple como que siembra una semilla en la tierra, regala con agua, déjala que le dé el agua de lluvia, el sol y ella crecerá. Sé sustentado por el Padre. No, ellos quieren llenarse con una cantidad de epítetos porque eso los hace sentirse mejor. Enlarga sus filacterias otra vez. Ensanchan sus escrituras para el beneficio de ellos. El mayor de ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Mire lo curioso de esto. Y esto mirándolo en la obra del Mesías, en lo que él hizo en su obra de redención, todo manifestado en Isaías 53. Léanse todo lo que es Isaías 53 y estaba todo bien manifestado de la manera como él tenía que venir triunfar sobre los enemigos. ¿Sí?
despreciado y desechado entre los hombres, etcétera. Nosotros ni lo consideramos, azotado, humillado, por su herida fuimos sanados, oprimido, aunque Él fue quien se humilló a sí mismo, humilló a lo sumo, y de esa manera evidenció las obras de las tinieblas. Juan capítulo 15 7, les queda Isaías 53 como de tarea. Juan capítulo 15 versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. En esto es magnificado el Padre, que lleven mucho fruto y sean mis alumnos. Como el Padre me amó, también yo los amé, permanecer en mi amor. Y miren, no hay mayor amor que el que muere por sus hermanos, ¿no? Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso no quiere decir que los mandamientos que no llevan a justicia y misericordia sean amor, porque usted no puede decir que va a guardar su cod y no mantenerlo esto en mostrar que es amar. Muéstrame qué es cantar, muéstrame qué es hablar, muéstrame qué es amar. Y así mi gozo esté en ustedes. Si una de las cosas que pudieran haber hecho mejores los apóstoles es gozarse en los vituperios y la manera como compartían con los otros hermanos hasta lo sumo, lo poco que tenían en el reino de los cielos. Y no se gozaban en lo mucho, se gozaban en, en sus duras pruebas. Yo también estaba en pruebas muy difíciles y no tengo duda alguna que muchos hermanos estamos pasando por pruebas muy difíciles, pero ese es nuestro gozo. Sea completo, sea en shalom. No que sea completo, sino que sea en shalom, en paz con el Padre. ¿Por qué? Porque es mi mandamiento que se amen los unos a los otros así como los amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros son mis amigos y saben lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos o esclavos, como lo quieran llamar, porque si el siervo no sabe qué hace su señor, pero yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que las oí de mi Padre se las di a conocer. Niéguense a sí mismo. Niéguense a sí mismo. Lleve su madero y síganme. Y esto los mando, que los amen los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como Éxodo capítulo 15 nos lleva a esto. ¿Por qué? Pues porque Él mismo se ha magnificado a sí mismo. Porque Él es el que abrió el mar muerto y humilló a sus enemigos. El mar muerto, el mar rojo, perdón, em, abriendo y pasando su pueblo por lo firme, por su presencia, por su benevolencia, ¿sí? De que haya pasado este pueblo. Él nos hizo pasar por lo seco, no por juicio, y juicio para los que están comiendo juicio. Pero si nosotros estamos en su majestad, en su monte de santidad, ahí vamos a estar firmes, reinando eternamente con Él para siempre. Pero, siempre teniendo presente que esto es así, en humillación para ser exaltados, ¿no? Y no siendo esos que se ensanchan a sí mismos y entonces hablamos con clave. Dígase lo que se diga. Bendecido Shabbat en sus moradas, el Padre les bendiga. Por aquí la familia Rocha Marroquín. Ish Beisha, esposo, esposa e hijos, todos juntos en armonía, pensando, viviendo, meditando en la palabra, juntos, no cada uno por su lado. Lo que dice la Torah y las palabras de nuestro Adón, que sea una bendición para ustedes. Compartimos lo poco y los medios que se ha exaltado el Padre para ello. Nosotros no, nosotros nada somos. No buscamos dinero, no buscamos exaltación, compartimos lo poco que podemos ver, lo estudiamos y por aquí pues hacemos el recurso para que otros hermanos pues no sé, los que poco quieren, los pocos que quieran que ver que lo vean.
denle like y si no, pues también coméntenlo. Al fin y al cabo estamos con libre albedrío y cada uno acumula para sí su criterio. Bendición en sus moradas. Shalom, shalom. Trae un manojo, ofrenda de elevación, tus mejores frutos, servicio de bendición. Contarán 7 semanas, Sheba Shabbat Enot, señal de cosecha, la segunda venida de Adón. Suenan las trompetas en la ciudad, el remanente de fe, alzando su verdad. El cielo responde con un estruendo fuerte, en medio de los creyentes el poder se siente. La promesa, aliento de santidad, se ha cumplido en cada corazón con intensidad. Testigos a las naciones, como Yeshua enseñó. El espíritu de la verdad, su amor nos llenó. Suenan las trompetas en la ciudad, el remanente de fe, alzando su verdad. El cielo responde con un estruendo fuerte, en medio de los creyentes el poder se siente. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más. Por cuanto yo vivo, también ustedes vivirán. En ese día conocerán, yo en ustedes estaré. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Su luz brilla en las sombras, hace crecer la llama. Y al que me ama, lo amará mi Padre. Manifestaré mi esencia, en su andar radiante. Suenan las trompetas en la ciudad, el remanente de fe, alzando su verdad. El cielo responde con un estruendo fuerte, en medio de los creyentes el poder se siente. Para todos es la promesa en nuestros corazones, para sus hijos y los que están lejos, para cuantos llame Yahshua nuestro Elohim. Con fe en el alma, siempre hay un nuevo comienzo. El poder se siente. En medio de los creyentes el poder se siente. Para todos es la promesa en nuestros corazones, para sus hijos y los que están lejos, para cuantos llame Yahshua nuestro Elohim. Con fe en el alma, siempre hay un nuevo comienzo. Siendo primeramente santificados en Él, somos como Él en este mundo real, transformados a su imagen hermosa. Por la presión de su alito somos vida gloriosa.